Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar el día de hoy con la narración del capítulo 27 de Génesis. Jacob obtiene la bendición de Isaac, ¿verdad? Hemos ya titulado este día acerca de la ejecución del engaño. ¿Cómo se ejecuta este engaño? Y en esta mañana vamos a ver las consecuencias de este engaño, ¿verdad? ¿De cuál engaño? Bueno, de robar la primogenitura a su hermano. Vamos a recordar en el versículo 25, dice la palabra de Dios, capítulo 27, versículo 20, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac, comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo Jehová ha bendecido. Después te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia del trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Dice la palabra de Dios, hermanos, y aconteció luego, versículo 30, que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvía de cazar. Él también el guisado, y trajo a su padre, y le dijo, levántate mi padre, y coma de la casa de sus hijos, para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se entristeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que tú vinieses, y yo lo bendije y será bendito? Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora le ha tomado de mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes nada, ni una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a compartir con ustedes las consecuencias del engaño. Qué terrible desenlace, ¿verdad? Apenas cuando Jacob salió de la presencia de Isaac, llegó Esaú. Bueno, aquí vemos la mano de Dios, porque de haber llegado unos minutos antes, Esaú quizás hubiese matado a Jacob al descubrir su engaño. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A pesar de toda la maldad de Jacob, Dios estaba obrando para su bien. Eso se llama la gracia de Dios, hermano. Luego de haber preparado la comida, Esaú se acercó a su padre, Isaac, Isaac se sorprendió y preguntó quién era. Cuando Esaú se identifica, Isaac se impresiona grandemente, pero a la vez produce una conmovedora reacción a Esaú. ¿Cuál fue su reacción? La reacción de Isaac. En primer lugar, leemos que Isaac se estremeció grandemente. El texto en hebreo es muy fuerte porque la palabra estremeció significa comenzó a temblar excesivamente. ¿Por qué? Porque podría ser por el impacto de saber que había sido engañado por uno de sus hijos, y porque supo que eso desataría la ira de Esaú en contra de su hermano. Pero lo más probable es que su reacción se debiera a algo mayor que esas cosas, al entendimiento que la promesa de Dios se iba a cumplir a pesar de su intento carnal de querer prevalecer su propia voluntad. Fue la idea de haber intentado obstruir el plan de Dios.
el cual era bendecir al mundo entero por medio de uno de sus descendientes que impactó tremendamente a Isaac. En un momento de revelación, el Espíritu Santo hizo entender a Isaac que él no podía oponerse a la voluntad de Dios, que a pesar de su intento, el Dios soberano supo cómo impedir sus planes egocéntricos. Ante su egoísmo de satisfacer el deseo de bendecir a su hijo favorito Isaac, repentinamente vio el contraste de la sabiduría absoluta de Dios. Y fue la presencia de Dios que conmovió y le causó el temblor en su cuerpo, mente y espíritu. El temor a esa presencia hace que diga a continuación: yo lo bendije y será bendito. Podemos pensar que hubo una pausa entre esas frases. Primero encontró lo que había hecho. Yo lo bendije, como diciendo: te iba a bendecir, Esaú. Esa era mi intención carnal y egocéntrica, pero Dios ha obrado y ahora Jacob será bendito. Con esas palabras Isaac pone el sello sobre la bendición de Dios. Y se da cuenta que las cosas nunca estuvieron en sus manos, sino en las manos de Dios. Y que Dios, hermano, haría prevalecer su voluntad sobre la suya. Es un acto de fe. Isaac no se enoja ni reclama, sino que acepta eso, sometiéndose a la voluntad de Dios. Por eso el autor de Hebreos hace referencia a este relato y dice: por la fe bendijo a Isaac a Jacob. ¿Recuerda? En Hebreos capítulo 11, versículo 20. Pero en este suceso, en este relato conmovedor, cargado de emociones, ¿cómo reacciona Esaú? En el versículo 34 dice: así tenemos un grito conmovedor, lleno de angustia. Gritó y conmovedor. ¿Qué dice? Bendíceme también a mí, Padre mío. Palabras que se repiten en el versículo 38, esas palabras amargas pero no espirituales. Aunque pareciera que Esaú valoraba la bendición de Dios, eso no era de todo cierto. Ya hemos leído que en el comentario de Moisés, en Génesis capítulo 25, versículo 34, dice la palabra de Dios: así menospreció Esaú su primogenitura. Lo que Esaú estaba lamentando no era la pérdida de las bendiciones de Dios, sino la pérdida de algo mucho más superficial, sus propias expectativas limitadas, hermano. Y eso tiene que ver justamente no en lo que Dios iba a decir, sino en hallar la gracia de su Padre. Y eso lo podemos comprobar, hermano, al ver el desenlace de la historia. Esaú insiste a Isaac que le conceda por lo menos una bendición, aunque sea pequeña. También se quejó de Jacob, pero lo que no hizo fue reconocer su propia culpabilidad y arrepentirse por haber vendido la primogenitura, teniéndola así en poco. Ahora él llora por haber perdido algo tan valioso que vendió tiempo atrás, que no hay indicio alguno de que Esaú se haya arrepentido de todo corazón. Quizás lo hubiera hecho Dios, podría haberle reservado alguna bendición, pero no lo hizo. Simplemente culpó y tomó a Jacob y se justificó de todo lo acontecido. Bueno, hermanos, en esta mañana podemos concluir que el pasaje termina como Isaac pronunciando una bendición sobre Esaú, pero una bendición muy limitada. Lo importante es que esta bendición se encajaba con los propósitos de Dios expresados en Génesis capítulo 25, versículo 23. Finalmente Isaac comprendió que no es posible ir en contra de los propósitos de Dios. Y en esta mañana, amados hermanos, nosotros podemos aprender que no podemos ir en contra de los propósitos de Dios, sino que debemos nosotros no obrar por la carne, sino por el Espíritu Santo y con discernimiento. Amados hermanos, muchísimas gracias. Reflexionemos mucho en nuestros actos que traen consecuencias muy graves a nuestras vidas. Y que tomemos buenas decisiones no por la carne, sino guiados por su palabra y por el Espíritu Santo. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.